la historia detallada de esta, y escúchenla porque la verdad que el dictamen del fiscal es muy profundo, es muy extenso, tiene montones de material, no sé cómo Paz se les arregló para hacer la síntesis de lo más interesante de ese material, porque yo pensaba, dije, menos mal que está Paz, porque digo, si no yo tengo que contar la historia general y después los highlights de las cosas que aparecen, porque el material además es muy rico. Así que Paz, adelante, dale. Paz Rodríguez Neil. Bueno, hay una causa que efectivamente está avanzando y es realmente gigantesca, como vos bien decís, porque lo que investigan es cómo manejaban la Agencia de Discapacidad para direccionar las licitaciones. Licitaciones que, veremos, no eran tales. Lejos de ser públicas, las limitaban a grupos chicos de empresas que se llevaban el negocio. Cobraban con sobreprecios y los funcionarios, algunos funcionarios, se llevaban dinero inexplicable de los privados. La causa es muy interesante porque aporta cantidades de pruebas. Por ejemplo, Españolo, el que era el número 1, el que era el abogado penal personal de Milei, saliendo con una mochila de la casa de un empresario. Perdóname, esto es parte... el empresario, estamos todos incrédulos, perplejos por ese empresario. Ese empresario se llama Miguel Ángel Calvete. Exacto. ¿Vos lo tenés, Gus, a Calvete? Sí, claro, lo hablamos ayer, ¿te acordás? Claro. Sí, Calvete hablaba, era una fuente de los supermercadistas chinas en forma permanente. Vos, no lo ubicás a Calvete. Calvete era un abogado serio, que vos te hablabas, era interesante. Bueno, abogado serio no da. Sí. Ya me peleé con todos los abogados. Claro. Pero digo... No, bueno, yo recuerdo que cuando venía Intratable, algunas cosas que decía no parecían muy serias, pero por lo pronto él te defendía que nadie apagaba las heladeras. Él te defendía eso. Sí. No, pero venía y vos decías, este tipo es serio, es un tipo que da serio, ¿viste? Como decís, y de repente está preso por una causa de prostitución. Ahora sí, de la parte económica, ¿no? Claro. De financiamiento, de explotación económica de la prostitución ajena. Así es la causa, está presa. Sí, era un hombre conocido que circulaba por los canales de televisión en representación de los supermercadistas chinos y que de repente nos enteramos que tenía una suerte de doble vida. Por un lado, como lobista de laboratorios, y por otro lado se conoció esta cuestión. Está condenado desde hace algún tiempo, pero se materializó su condena ahora, hace semanas nada más, después de que lo allanaron en esta causa. En la otra causa, que es la causa que lo investiga por esta vinculación con la explotación de la prostitución, lo detuvieron. O sea que ahora pasó de estar detenido y a ser una pieza clave y uno de los hombres más investigados en esta causa, que es la causa vinculada originalmente con los audios de Españolo, ¿no? Porque vayamos hasta el principio. Esta es la causa que se inicia con los ya famosos audios, donde dice que Lule le metió a un funcionario dentro de la agencia de discapacidad para chorear. Claro, le dice, intentaron meterme mucha gente, finalmente Lule logró meterme al más importante para chorear. Y dice además en esos mismos audios, o sugiere al menos que el 3% de lo que se llevaban era para Karina Milei. Cuando se conocieron estos audios, Españolo, recordemos, fue echado del gobierno, dijeron en ese momento, de manera preventiva, y después empezó todo un debate. O sea, Españolo sugiriendo que podía llegar, mandando mensajes sugiriendo que podía llegar a pensar ser arrepentido. En la causa nada de esto se materializó, por lo que me dicen. Y bueno, y aparece toda esta historia. Va a declarar Españolo, está citado para mañana. Esta es una semana clave además en esta causa porque hay 3 indagatorias. Pero vamos un poco al principio. Como vos bien decías, ¿quién es el funcionario que le metieron, según él, para chorear? Bueno, Garbellini. Garbellini era el virtual número 2 del organismo, el que manejaba las compras. Según el fiscal Franco Picardi, que presenta, como vos bien decís, un dictamen que tiene 276 páginas con fotos, videos, audios y de todo, lo que hizo un grupo es infiltrarse adentro de Andis y poner a Garbellini y a otros funcionarios para hacer negocios. O sea, ¿cómo estaba formado Andis? En primer lugar, por el abogado personal o un abogado personal muy cercano a Milei. Pero por abajo logró infiltrarse en un lugar clave un grupo. Este grupo estaba decidido a hacer negocios con el Estado y logró meter a Garbellini. A ver, ¿cómo era esta historia? ¿Puedo hacerte una pregunta, Paz? Sí. Ahí como irme echándote algunas. Se supone que este grupo que se infiltra, por decirlo de alguna manera, en Landis, lo hace sin la venia. A ver, se infiltra. Bueno, fue designado, ¿no? Digo, decimos se infiltra porque su propósito era hacer negocios espurios. ¿Lo hace sin la venia de la presidencia de la Nación?
Bueno, es difícil poder determinar eso, pero... No, en la causa judicial por ahora... No, eso... en la causa lo que se sabe de esta historia es que había un grupo, que tenían incluso un grupo de WhatsApp que se llamaba el Grupo Museo, donde quien aparentemente era el jefe de todos ellos es un hombre que se llama Pablo Achabayán. Pablo Achabayán hoy es el único preso en esta causa, ahora te voy a contar por qué. Pablo Achabayán tiene un grupo de WhatsApp con esta gente que se llama Grupo Museo, donde dice somos familia. Y se nota del análisis de los mensajes que estaban a la pesca de negocios desde 2022. O sea, cuando termina el gobierno de Alberto Fernández, ellos deciden que quieren entrar en algún lado en el Estado para hacer negocios. Querían Andis porque Achabayán había estado en 2018 en el mismo cargo que ahora lograron poner a Garbellini en 2024. O sea, ellos ya tenían el conocimiento. Y Garbellini era subordinado de él. Claro. Hay un chat que dice, muchachos, se nos viene un 2023 con mucho trabajo y es el trampolín para el 2024 en la gestión todos juntos. Gracias por estar juntos y construir lo que todos queremos. 4 años más de gestión. Después, todos a Tenerife. Divino. ¿Por qué Tenerife? Y pues se imaginaban en un lugar es un destino bastante interesante, ¿sí? Tenerife. ¿No? No sé, no tiene un buen equipo de fútbol, no van los grandes shows. Bueno, no estás en línea con el Grupo Museo. En este mismo grupo aparecen mensajes. Genial ese mensaje. Después no de joda y termina todo, dale. ¿Y? Sí, tenían que laburar 4 años en la gestión, ¿no? Antes. Hay un mensaje de agosto de 2022 a donde uno de ellos dice, recién me junté con Pablo Giuliano y está todo bien en el espacio de Facundo Manes con nosotros. Hay otro mensaje de noviembre de 2022 que dice, hay que pedir, yo estoy pidiendo el PAMI y la agencia, suponemos que es Andis, están preparando una reunión con Jorge Macri, quiere conocerlos, dice que les hablaron bien de ellos y que Jorge Macri... O sea, lo que te muestra es que estaban a la pesca. A principios y que de tenían 2024, el convencimiento de que ganaba algún partido de oposición. Claro. Sí, y que además tenían los contactos necesarios porque si hay algo que es esta gente, es casta. Cuando vos ves cómo circularon por diferentes cargos desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal, en este caso Achabayán, con Zúcaro, peronista, en Pilar. O sea, todo el historial es un historial a donde circularon por diferentes espacios políticos, siempre con cargos que les permitían, uno puede suponer, recaudar. Es impactante cómo hay gente que uno no tiene en el radar. Entonces que de repente era un grupito que trabajó en la Agencia Nacional de Discapacidad en la época de Macri. Y queda medio afuera cuando llega el peronismo y busca cómo... Y está al acecho de contactos, etcétera, para que ante un cambio de gobierno vuelvan por el botín. Sí, y ahora tienen que entrar en un gobierno a donde a priori no parecían tener un gran contacto previo porque es Milei, que es una etapa nueva. Entonces, cuando ellos se enteran en 2024 que habían despedido a David Aruachán, que era el subdirector ejecutivo de Landis, vuelven a la carga. En enero de 2024 se enteran de que la agencia la va a manejar Españolo, hablan de el abogado de Milei, con lo cual te muestra que Españolo, que tiene otras cosas que explicar, no formaba parte de este grupo. Y dicen, hay que llegar a Karina, ella es la que define todo. Esto aparece en uno de los mensajes de este grupo. Finalmente, el 3 de junio de 2024, asume Garbellini. Llegan a Karina. Y no lo sabemos. Pero hay un mensaje de uno de ellos, Rama, que dice, se alinearon todos los planetas. Muy bueno. Finalmente lo consiguieron. Cuando uno ve los mensajes que aparecen en estos chats, Achabayán le ordenaba a Garbellini, Achabayán, entonces digamos, el hombre que había estado antes en el Andis, que era el suerte jefe del Grupo Museo y que logró colocar a Garbellini. El hombre que, si creemos que fueran ciertos los audios de Españolo, le metieron para chorear. Achabayán es el que sabemos que efectivamente, o por lo menos aparece de acuerdo con la investigación judicial, que es el que logra meter a Garbellini, le dice a Garbellini, por ejemplo, a quiénes pagar y a quiénes no pagarles, a quiénes incorporar al sistema para poder cotizar y a quiénes no, a quién personal despedir de las gestiones anteriores. Incluso pone a una chica, una mujer, que si bien trabajaba en la empresa Roche, o sea, una empresa importante, Laboratorio del rubro, Roche. Claro, sí, laboratorio. se dedicaba a gestionar el sistema SIPFIS. ¿Qué es el sistema SIPFIS? El sistema interno del Andis. Se llama Luciana Ferrari. Ella tenía un usuario y una contraseña que fue registrado a nombre de otro empleado. Y vos sabés que Luciana Ferrari, otro mensaje muy interesante, que es chiquito, pero te muestra cómo manejaban el negocio. Luciana Ferrari
una mujer infiltrada en un cargo menor, no Garbellini, adentro, infiltrada, nombrada, designada a instancias de este grupo. Dice, en un momento les dice, mi estado de WhatsApp dice que estoy de vacaciones, pero solo para Roche, para que no me jodan, para ustedes estoy. O sea, su verdadero trabajo era este. Y otro dice, me voy a Brasil, no sé si voy a poder entrar al sistema de Andis desde el exterior. O sea, no solamente se metían en el sistema. ¿Cómo Brasil? Tenía que ir a Tenerife a preparar el terreno. No, pero para Tenerife tenían que trabajar 4 años. No llegaron. Faltaba tiempo. No llegaron. Entre las pruebas que hay en la causa hay además unos cuadernos. Los cuadernos de Calvete. Como le gusta a la gente escribir en cuadernos. Fueron secuestrados el 9 de octubre de 2025 en su domicilio de la calle Defensa. Ahí se ve que él no solamente trabajaba para determinadas empresas a las que estaba vinculado, sino que además era como un articulador, dicen los investigadores, de la organización ilícita. Hay una página, a ver si la tenemos para mostrarla, dentro, a ver si para que se pueda ver, no sé, los que estén conectados, que es una página de uno de esos cuadernos que pone el fiscal en su dictamen, que habla de gente que no sabemos bien qué significa, pero vemos que arriba de todo dice Andis, no sé, a lo que no se entiende, KM, Karina Milei, ASC, ML, PAMI. ¿Qué significa todo esto? Y Laboratorio Roche, que es una fórmula del medicamento. Santiago Caputo, es Mario Lugones. Pasa a PAMI, habla de negocios con PAMI. En un momento se nombra a Randazzo. Dice seguridad Menem, con una flechita. Relación ex marido de Karen con Fred Machado. Digo, la verdad que acá ¿qué significa esto? No te lo puedo decir. Y yo pregunté... Pero lo incorpora... A ver, ¿la causa está en secreto sumario? No, la causa se levantó. Por eso se levantó porque ya tiene detenido todo. Bueno, vos tenés esto. Si yo tengo que defenderme, yo trato de hacer el abogado del diablo en este momento. Yo soy abogado de cualquiera de los que está imputado o de el que está detenido, de Archogarain. Me tiene que explicar qué es esto. Si no, no me puedo defender. ¿De qué me estoy defendiendo? En todo el proceso me tiene que especificar cuáles son todas las pruebas. No me puede meter una hoja sin decirme específicamente si está mi nombre, de qué me tengo que defender. No, a ver, ninguna de estas personas que suponemos que son los que están nombrados ahí está imputado. Ajá. Lo que te está mostrando esa página, lo que incluye es referencias a pagos y a negocios que estaban buscando. Esto es de Calvete. Calvete estaba, ya les digo, afuera. Entonces, ¿por qué habla de negocio de PAMI, medicamentos? No se sabe. La sigla, yo la leí, no leí toda, pero leí mucho de el dictamen del fiscal. La sigla KM aparece muchas veces. Por ejemplo, hay un diálogo entre Calvete y la hija, que Ornella Calvete. La hija era funcionaria de ANSES, donde en un momento la hija bromeando dice, bueno, hacemos eso y te compro un campo, lo que vos quieras. Y él le responde... El diálogo es así, si querés te lo leo. A ver, dale. Es el 10 de septiembre de 2025. O sea, ya había estallado el quilombo. Todo esto es medio de quilombo. Sí. Calvete le insiste a su padre por Claudio de Ortopedia Alemana. El padre le dice que ya concretó una reunión y ella le desea éxito y le dice que si todo sale bien, le compra algo lindo. Una Lambo, una granja, lo que quieras. Y Calvete le contesta, no hace falta... Con el 3% AKM está perfecto. Bien, Página 4. Esto parece ser... Pero te voy a decir algo importante. Déjeme ser abogado del diablo en esta cuestión. Si ya había estallado, ya estaba el cantito y todo, vos podés decir, che, esto es una ironía. Es lo que estamos diciendo, ¿eh? Estamos diciendo que es una ironía. Estamos diciendo que esto se interpreta como una ironía. Ahora, un segundo más de esa página. ¿Por qué se puede explicar que aparezca esta página ahí, más allá de las referencias que nosotros estamos mirando? Porque ahí aparecen nombradas empresas, Diemo, Meta, Génesis, que son empresas que eran beneficiarias de estos pagos que recibían de Andis. La hija de Calvete, ya que hablamos de ella, Ornella Calvete, es un personaje interesante. En un momento ella piensa que la van a allanar y le pregunta a su padre, ¿Indecom tiene cash blanco? O si no, digo que me lo prestaron, olvídate. ¿Sabes por qué? Porque ella tenía mucha plata en efectivo. Cuando finalmente se hace un procedimiento en su casa el 9 de octubre de 2025, le secuestraron cerca de $700.000. La mierda. Efectivamente. ¿Cuántos iban a Tenerife?
Entonces iba, 250 personas. Hay vamos a gente que llegar a gasta Tenerife. mucho los viajes. Sí. Bueno, y entonces. Después, a ver, hay un montón de cosas en esta causa para contar, pero me gustaría volver un segundo a Españuolo y el vínculo con Calvete. A ver. Hay un diálogo de Calvete con su mujer que le dice: ¿tenés, amor, 5 palos en efectivo en pesos? Marido de su mujer: ¿a quién hay que pagar con eso? Y él contesta: son para el boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos. El boludo del pelado vendría a ser español. Exactamente, de acuerdo con la investigación. ¿Por qué para viajar a Israel Españuolo, estaba. vaya uno a saberlo. Tenemos un audio ahí que, si querés, lo escuchamos, que tiene que ver con esto, que habla sobre, ahora te cuento cómo lo interpreta la justicia, pero habla aparentemente sobre la entrega de ese dinero. Coroa, escúchame, bueno, hablas con Play, mañana a primera hora te lo manda donde le digas, o mandar al Fercho, te lo ponen en algún lugar disimulado. Eso que me habías dicho, por un lado. Por otro lado, si te sigue rompiendo las bolas el que te mandó Carlito Z, a decirle que viajás y que si te puede, que te lo mande por mail, que te lo mande formalmente, ¿no? Te vienen de pico esto, son todos cuenteros. Después llámame, yo también te extraño, Coroa. Bueno, ¿Qué es eso? Carlito Z. Carlito Z no sabemos quién es. Aparece en esa página que yo te mostré, también aparece nombrado. Aparentemente esto es, o al menos esto interpreta la fiscalía, el acuerdo para, en algún lugar disimulado, entregarle los 5 palos en efectivo, en pesos, que estaba necesitando, en teoría, Españuolo para viajar. Por ese viaje, además, finalmente no se hace. Pero destacan como otro dato de mucha relevancia, de acuerdo con el fiscal, que Españuolo aparece en una foto que también está en la causa, entrando a la casa de Calvete, a quien visitó en varias oportunidades, con una mochila al hombro. Dice el fiscal Picardi: ideal para transportar valores. También se podía estar llevando algunos vinos, porque viste que los vinos en los super chinos están más baratos. Pero él ya no está con los chinos. No, bueno, pero algún contacto le quedó para. A mí me dice que terminó mal con los chinos. ¿Sí? ¿No le quedó ni para esos vinos que no sabés si vienen con factura, nada? Bueno, y entonces. Ahora no lo van a reconocer nadie, ni los chinos ni nadie, ¿no? El tipo está preso en la cárcel en este momento. Increíble. Vamos a escuchar otro audio que te muestra cómo cambia, ¿no? De esta actitud donde se lo ve tan relajado a una actitud diferente, donde se nota como él seguía dando órdenes a una... ¿El quién? Calvete, sí. A una persona que estaba adentro, porque decíamos, esta gente además puso gente adentro del Andis que le respondía. Una de ellas es Lorena Di Giorno, sí. Que, siendo todavía empleada del Andis, le cuenta a Miguel Ángel Calvete, habla con él sobre qué hacer una vez que ya había estallado el escándalo. Ella le dice que estaba borrando todo, que estaba sacando todo de su casa. Vamos a escuchar el audio sobre este tema, que también está en el expediente. ¿Entendés? Hola. Calvete. Hola. Hola. Hola, soy yo, ¿cómo va? ¿Quién habla? Hola. Miguel, Sigue. escúchame. Decime. Ahí fueron lo de Coqui también, ¿no? Sí. ¿Mm? Sí. Está todo tranquilo igual. Despreocupate. Pero para ahí ya. Sí. A la mierda. Sí, pero todo tranquilo ahí. Tranqui. Listo. No pasa nada. En mi casa no. Saqué todo, no hay nada. Queda tranquilo. Ok, bueno, listo. Perfecto. Decime qué necesitas. Paré los pagos. Solo pagué 2 cosas perfecto. tuyas personales y no se paga nadie. Fíjate, obviamente no entregar, hagamos rollo para Suma, pedirle un 25% de descuento, 25-30, Sí. y se le paga el contador cuando entre el pago. Viste que tiene que entrar un montón de pagos. Cuando entren los pagos... Pará, pero escúchame. Eso que está ahí, podríamos directamente que me haga un descuento y transferírselo. ¿Qué te parece? Pues lo van a chupar. Vale, sí. No se pudo pasar a ningún lado. Bueno, nada. ¿Pudimos verlo? No. Vos sabés que es una película, porque vos ves el tipo deprimido ya. La diferencia entre el primero y el segundo audio es notable, ¿no? Tamara? En uno
Me encanta que no podemos ser más chusmas, porque vos pones un audio de gente privado, hablando medio bajito y estamos todos así. Y dice, pero es que, ¿y dónde lo pongo? Y ya pasó, quédate tranquilo, no pasa nada. El tipo terminó en cara 2 días después. ¿Tenían embargadas las cuentas en ese momento alguien porque dice me lo van a chupar? Como Sí, si bueno, tuviera embargada está- la cuenta ya. Sí, efectivamente, ahora tienen y tenían, no sé exactamente de cuándo es esto, si en ese momento estaban, pero efectivamente tienen todos congeladas las cuentas. Y no sabían, después hay otros audios que te muestran lo mismo, no sabían a dónde poder colocar, qué hacer con esa plata. Bueno, te la doy con un descuento, bueno, ¿a dónde la podemos poner? Bueno, no me la agarra. Tampoco Déjame que yo hablo. podés ir personalmente a sacar la plata porque sos culpable de estar sacando plata cuando ya la causa está en marcha. Sí, sí, o sea, pero hay además- un momento que se te Desgracia. vino la noche y se te vino la noche. No. O sea, olvídate. Sí, efectivamente. Y después hay miles de desprendimientos, ¿no? Hay toda una parte vinculada con el dinero que se llevaban, porque, a ver, evidentemente todo esto tenía como contracara que los funcionarios se llevaban plata. Vimos los supuestos 5 millones de españolos. Pero hay además otros elementos. Por ejemplo, cómo construían en sus casas, dice Franco Picardi, con guita que no les cerraba el blanco. Entonces tenían obras en los countries, que incluso uno de ellos, esto es Garbellini y Españuelo, le llaman la atención por la gigantesca obra que estaban haciendo dentro del country. O sea, los retan del country, les cobran una multa por la obra que estaban haciendo y dicen que evidentemente esto es en el Pato Country Club, es Garbellini, y lo que les dicen es esto, lo que dice Franco Picardi es: no hay forma. Recordemos además que Españuelo le secuestraron una máquina de contar billetes. Claro. O sea, cuando vos empezás a mirar la película completa, y volviendo un segundo... Una máquina de contar billetes, ¿quién puede tener? ¿Para qué tendría alguien una máquina? Tenés que tener muchos billetes Bueno, para contar. a veces las matemáticas no se te dan. Claro. No sé, nada, Entonces te cobrate la ayuda, como te va jubilación, calculando. cobrate la jubilación de 400 lucas y entonces contás para ver cuántas te Increíble, queda. Increíble. Pero igual la cobras vía banco. ¿Sabes No, qué? pero la Sí. sacás. Toda junta la sacás. Nunca, tu madre no hacía eso, mis padres hacían eso, decía, ¿por qué uso una tarjeta de débito? El jubilado de otra época te saca todo. A ver, Para aclarar que hay que no hay, A perdón. ver, dale. Sobre Karina Milei no hay una referencia más allá de esto que estamos viendo de, bueno, es a ella a quien hay que llegar para poder penetrar en el Landis y finalmente logran hacerlo. ¿Es vía ella? No lo sabemos. Tampoco ¿Quién firma la sobre designación de Garbellini? No sé quién lo firma. Pero digo, no es ningún... No es jefatura de gabinete. No. Después está el asunto que hay de los Menem, ¿no? Teníamos esas referencias, por ejemplo, en ese cuaderno. Y después hay un vínculo lateral que es Alan Pocovy. ¿Quién es Alan Pocovy? Es un acusado que se lo vincula con la estructura para lavar el dinero de Landis. Hay 2 personas vinculadas a la estructura de lavado que los conocemos, ahora te voy a contar de dónde: Sergio Mastropiero y Alan Pocovy. Alan Pocovy es hijo de Marcelo Pocovy, que fue pareja de Zulemita Menem. Ah, mira. Son los padres de Malek Pocovy. O sea, Pocovy, el que aparece en esta causa y aparece supuestamente lavando en plata y hablando sobre disponibilidad enorme de dinero de llevar para allá y traer y demás, es el medio hermano de el hijo de Zulemita Menem. ¿Esto A ver, de significa nuevo, algo? Pará, de nuevo. Alan Pocovy Sí, es hijo de Marcelo Pocovy. sí. Marcelo Pocovy fue pareja de tuvo un Zulemita hijo con Menem. Zulemita. Exactamente. Entiendo. ¿Esto significa algo? No necesariamente. Alan Pocovy puede tener otra Pero información por este lado, acerca pero... a la relación con los Menem. Exacto. Y después otra persona vinculada al lavado, presuntamente, es Sergio Mastropiero, que es un empresario del rubro aéreo que fue uno de los nexos entre Spert y Fred Machado. Machado, que también aparecía nombrado ahí. No tenemos ni idea todavía, no se sabe por qué, o por lo menos nosotros no lo sabemos al menos. Bueno, después, por último, te quería contar otra parte más, que es, vos te acordás que cuando empieza esta causa, esto empieza con la droguería suizo-argentina muy... Eso te iba a preguntar. No aparece. Seguida muy de cerca. A ver, de lo que yo leí del texto, la droguería suizo-argentina aparece en algunos WhatsApp donde ponen la bandera suiza, como diciendo aguante Suiza o nosotros con nuestra bandera, algo así. Sí. Pero las droguerías que aparecen en sí mismas no parece la droguería suiza, son otras empresas las que proveen los Mira, medicamentos. sí, con sobreprecio. aparece y hay alguna cierta sospecha de si pueden haber estado operando a través de otra firma. Aparece un funcionario de ellos, un gerente muy importante de la Suizo, sí aparece en esta causa.
Y después lo que vos estabas planteando, lo que vos estabas contando de la bandera, es porque cuando están hablando, o por lo menos los investigadores interpretan que está vinculado con eso, de cómo entrar a los negocios y cómo buscar negocios, Picardy incluye en su dictamen una captura de pantalla de un chat en el que Achabayán dice que, o sea, Achabayán, el supuesto jefe en la sombra de Garbellini, el capo del grupo Museo, dice: es importante tener gente con la bandera correcta, y pone el emoji de la bandera suiza. En clara alusión, dice Picardy, a la firma suizo-argentina. Claro. Esto, lo que a nosotros nos cuentan en los tribunales es, este dictamen es solo una parte, hay un montón más, y hay toda una trama que estaría vinculado con la droguería suizo, que sería más compleja la maniobra de cartelización, no tiene estos niveles tan burdos como se ven en este caso de sobreprecios y de manejos, porque además cuando vos ves, no abordamos ese tema, vamos a tener tiempo porque esta causa es grande, pero cuando vos ves cómo era en concreto que hacían el negocio, lo que hacían era, en vez de hacer licitaciones grandes, en algunos casos hacer licitaciones muy chicas, de la cantidad de oferentes que a ellos se les ocurría, y se ve en los WhatsApp cómo influían estos grupos para determinar cuán grande o chico iban a ser las ofertas, los invitados a ofertar, y después te das cuenta que se quedaban con casi todo el grupo determinado, los que ellos querían beneficiar. Pero hay mucho que todavía no está en este dictamen, y entre esas cosas están siendo investigados los Kovalipker, más allá de que en esta parte concreta de la investigación hay un nombre de ellos que sí forma parte, que aparece en los chats y que está siendo investigado. A ver, simplemente para poner en su contexto, estaba contando Paz cómo funcionaba la estructura de la Agencia Nacional de Discapacidad, a partir de un informe muy detallado del fiscal Picardy. En esa estructura había un grupo de gente que estaba a la pesca de negocios que logra entrar en la estructura a mediados del 2024 y empieza a hacer negocios. Falta toda una parte, porque la verdad que tampoco Paz puedes contar todo, que es la parte de los sobreprecios, es decir, cómo esto derivaba en negocios que son muy importantes, y hay un detalle de cuánto valía en el mercado cada medicamento y a cuánto lo cobraban. Hay algunos sobreprecios que son del 5.000%, es decir, se multiplica por 50, algo que vale 100 te lo cobran 15.000, o algo que vale 1 millón te lo cobran 50 millones. Son sobreprecios de niveles que yo nunca vi. Y en ese contexto hay un tipo que es español, que está ahí, que va prendido en todo esto, porque si no, no podría, que por un lado se queja en audios, pero por otro lado va aceptando que todo esto sí, ocurriera. Se queja porque dice él, le están metiendo gente para chorear audios que presuntamente son de Españolo coquetea con si claro. Son de su autoría o no. Españolo era el abogado, no solo el abogado personal de Milei, sino el hombre que más veces visitó Olivos desde que Milei asumió hasta que Españolo fue destituido. O sea, un hombre de muchísima intimidad con el presidente. Todo esto ocurría en un contexto donde las prestaciones caían, las pensiones se reducían, y además la estructura del Landis era directamente descuartizada. Despidieron al 80% de los empleados, al 20% que quedaba se los aislaba completamente, se los decía hacer un montón de trabajo que no les correspondía, en salas que estaban totalmente vacías porque ya no quedaba nadie, y además a los que quedaban no los atendían porque no les importaba la atención a la discapacidad. Era un grupo incrustado ahí solo para hacer negocios, no para atender gente, no para darles pensiones, no para pensar una política, sino para llevarse la guita. Entonces, la parte que uno ve, una bandita de pícaros tratando de hacer plata, que termina como el orto, porque aparece el audio y se genera la investigación que se genera, es la contracara de un abandono absoluto a todas las familias de discapacitados. O sea, hay algo que si uno se centra solamente en la parte de corrupción y de la bandita de vivos y de pinchador de teléfono, es muy divertido, porque uno lo ve y dice, che, este grupo de perdedores o de desesperados por hacer guita e irse a Tenerife, porque es una banda de maleantes. Pero la contracara de eso es el abandono de la gente. Eso es lo que a mí me vuelve loco, porque vos vas contando esta película, y es una película que tiene dos pantallas. Tiene la pantalla por un lado esta, y después la pantalla del presidente peleándose con Ian Moche porque le discutía que había que tener a los discapacitados. Sí, además estamos hablando de desvíos que pueden ser, según lo que se investiga, 43.000 millones de pesos, ¿no? ¿En cuánto tiempo? Nada. En nada. Mientras
tanto tenemos a las familias, efectivamente los vemos parados en el Andes diciendo no nos pagan lo mínimo necesario para poder solventar los costos de los tratamientos. Y además, te voy a agregar 2 cosas más. Por un lado, esto que decíamos de la gente que hace estos negocios son los eternos tipos que hacen los negocios sin importar cuál es el gobierno, buscan la forma de meterse, les daba lo mismo si era con Jorge Macri, con Manes, estaban viendo cómo lograban entrar. Y bueno, nada, y entonces ves como la cosa es eterna, pero además hay algo más cuando vos lees este dictamen que queda a la vista. No es que es un grupo, encontraron un grupo que quiso infiltrarse. Por un lado tenés el grupo que puso a Garbellini. Siempre estamos tomando como base lo que dice la investigación. Si creemos que es cierto, si se comprueba todo esto que dice ahí, tenés, por un lado, el grupo que metió a Garbellini, que son estos eternos tipos que iban de un cargo a otro. Por otro lado, Españolo, que venía de otro lado. Españolo venía como el abogado de Milei, pero Españolo aparece con esas mochilas y con esos diálogos según Calvete dándole la plata. Hay que ver qué se le logra demostrar puntualmente a él. Pero es el hombre que aparece en los audios. Habrá que ver si penalmente puede probarse, pero lo echan del gobierno después de eso. Entonces tenés por un lado la línea Españolo, por otro lado la línea Garbellini y estos infiltrados. Y después tenés a Calvete, que no parecen ser el mismo grupo. Tenían contactos, pero ahí cada uno hacía sus negocios. Si uno toma por válido esto que está diciendo la Fiscalía. Fiscalía. Decir algo. Sí, solamente una comparación, porque recién Paz decía 43.000 millones de pesos es lo que estima Picardi que fue la defraudación al Estado. Esa plata te alcanzaba para pagar 2 veces las exenciones fiscales que prevé la ley de emergencia en discapacidad para incentivar la contratación de personas con discapacidad. 2 veces pagabas las exenciones fiscales y pagabas 6 veces la recomposición de salarios de los talleres protegidos, que son para personas con discapacidad, que hoy están cobrando 28.000 pesos. Bueno, la ley prevé una recomposición. Esa recomposición la pagabas 6 veces con las 43.000 millones de pesos. Muy bien. Te quiero decir un ejemplo, para cerrar, un ejemplo que encontró la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que está colaborando en esta causa de sobrefacturación. El medicamento Macitentan, por ejemplo, en compulsas abiertas costaba 411.764 pesos. Llegó a adjudicarse en casi 8,3 millones, dice la causa, en compulsas reducidas solo 3 días después. O sea, un incremento del 1.900%. Impresionante. ¿Vos querés decir algo? No, lo único... A ver, la ANDIS depende del Ministerio de Salud, ¿no? Supongo que algunas referencias a SM y a ML pueden tener que ver... SC y ML. Santiago Caputo, bueno, no sabemos, pero depende del Ministerio de Salud y Mario Lugones es el ministro de Salud y Santiago Caputo supuestamente Mario Lugones es un hombre que responde a él. Como se decía en el gobierno anterior, ¿alguien puede estar arriba y no saber lo que te está pasando un escalón abajo cuando el choreo es tan grande? Es una pregunta que yo no sé cómo se responde en este caso, pero me parece que parece evidente, ¿no? 9:38, gracias Paz por el laburo. Yo estuve varias horas el domingo leyendo eso, dando vueltas, y cuando me dijiste voy el lunes, bueno, le dije venía el martes, dije, ay, menos mal, porque el material era tan grande, y queda un montón afuera, y uno se queda pensando, estamos ante una causa realmente muy importante, que tendrá su desarrollo, y quedará en todo caso como una marca, si no aparecen otras causas, de un hecho de corrupción realmente muy grave en un área realmente muy sensible. 9:38 minutos y uno piensa en los discursos. Te juro que me daba ganas de montar todos los discursos de Milei, sobre todo de Milei respecto del área de discapacidad, las discusiones públicas, las discusiones sobre el Garrahan, y en el medio de este grupo de gente choreando. No, y esto además, yo te digo, esto parece ser el principio de algo muy grande, vinculado con salud. Mira, ahí me decían, el número 2 del PAMI se llama Carlos Zamparolo. ¿Es Carlitos Z? No lo sabemos. Pero sí hay una referencia a PAMI. ¿Hasta dónde puede llegar esta investigación? ¿Qué más puede haber? ¿Cuánto puede comprometer a funcionarios como Lugones, por ejemplo? Todavía no lo sabemos. Esto acaba de empezar. Para cerrar, te cuento. Esta semana, entonces, 3 indagatorias. En un rato declara Calvete.
el hombre de los supermercados chinos, que está preso, lo trasladan desde la cárcel y que era el que le daba los 5 millones de pesos según los chats, entre otras cosas, a Españolo. Mañana está citado Españolo, veremos qué dicen, y pasado mañana Garbellini. Después siguen las indagatorias. El único que declaró hasta ahora es el único persona que está presa, que estaba en Mendoza, que este es el que te contaba, que era el jefe en las sombras de Garbellini. Está presa porque durante un par de semanas eludió, según los investigadores, a la justicia. Lo fueron a buscar para requisarlo y sacarle su celular y no lo encontraron. Bueno, ya se están quejando los abogados, el abogado defensor, que es Fraguero Frías, que es un abogado con muchísima experiencia, ya está diciendo esto no es así, me obligan a que me presente voluntariamente, vengan a buscarme. Bueno, hay muchas peleas que se están dando, lo cierto es que la causa está en pleno trámite, veremos qué surge de estas indagatorias. Si alguno accede a hablar, muy probablemente no lo hagan, pero mientras tanto sigue avanzando la causa.